¿Alguna vez se han obsesionado tanto con algo, que los ha llevado a tal punto en el que necesitan desesperadamente respuestas? Este fue mi caso hace un tiempo. Admito que durante mi juventud, llegué a obsesionarme con las creepypastas, escuchándolas, y leyéndolas en todo tipo de lugares del internet. Con el pasar del tiempo, maduré, y comprendí que estas historias en su mayoría no eran más que ficción hecha para entretener, cosa que, lejos de desanimarme, me empujó a buscar los orígenes o inspiraciones para crear estas historias. Después de saber un poco sobre la creación de personajes como Slenderman y Jeff the Killer, me dispuse a investigar un poco más sobre aquellas historias que eran más desconocidas, o en su defecto, cuyo origen era incierto. De entre tantas historias, hubo una que, al no encontrar información sobre su origen, se convirtió en una obsesión para mí. La historia, centrada en una enigmática criatura que visita a las personas en sueños, para luego arruinarles la vida en el mundo real, era una cosa que siempre me llamó poderosamente la atención. Esta entidad tiene muchos nombres, pero la mayoría lo conocemos como, el rastrillo. Un ser pálido, de ojos muy grandes, delgado, con garras muy grandes, que parece escoger a una víctima para nunca soltarla. Era una historia que, personalmente, me daba mucho en qué pensar. Con el tiempo, y al no poder darle un cierre a mi pequeña investigación, me dispuse a preguntar en los foros populares de aquella época si alguien conocía el origen o naturaleza de esta criatura. Ahora, seré breve con esto. En cierta ocasión, en cierto foro, recibí una larga respuesta a mis preguntas, una que rápidamente se convirtió en una invitación. Una invitación para visitar a una persona que podría darme las respuestas que necesitaba. Para no hacer esto más largo de lo que debería, diré que, después de hablar con esta persona por algunos meses, decidimos vernos en cierto café famoso ubicado en el centro de la ciudad de Chicago. Como dije, mi curiosidad se había convertido en obsesión, y ahora, cualquier cosa que me diera una respuesta sería suficiente para mí. Llegada la fecha, y después de un largo viaje en camión, llegué al lugar acordado, en donde este sujeto, al cual llamaremos simplemente como Tommy, me estaba esperando con una caliente taza de café. Recuerdo que era un lluvioso día de verano esa vez, cosa que ayudó a que rompiéramos el hielo, y así empezar a conversar un poco sobre ciertos gustos que teníamos en común. Después de un rato, decidí contarle lo poco que sabía de mi investigación sobre el rastrillo, con la esperanza de que éste pudiera ayudarme. Tommy le dio un profundo trago a su café negro, se aclaró la garganta, y, sin levantar la mirada de la taza, solo me dijo una frase. O más bien, un nombre. Fallen Trees. A continuación, relataré exactamente lo que Tommy me dijo aquella tarde lluviosa de verano. Fallen Trees era una comunidad tranquila, rodeada de inmensos bosques, y una fauna abundante. Vivía en aquel entonces con mis padres, con mi hermana pequeña, y mis tíos. Yo apenas tenía 12 años en aquella época. El pueblo no era muy grande para ser honesto, y tampoco teníamos mucho, pero era suficiente para todos. No había peligro alguno dentro o fuera del pueblo, más que algunos animales que llegaban a acercarse de vez en cuando. No pienses que éramos miembros de un culto o algo así, piensa que simplemente éramos un pueblo algo alejado de las grandes urbes de principios de siglo. Éramos tranquilos, pero no salvajes, ni estábamos peleados con la tecnología, ni nada por ese estilo. Solo éramos un pueblo cercano al bosque. Y ahora que hablamos de eso, los ancianos de mi pueblo narraban historias acerca de este bosque, sobre las criaturas que lo protegían a él, y a nosotros los habitantes del pueblo. Pero, así como había criaturas buenas, también había criaturas malas. Recuerdo haber escuchado de los ancianos leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores del pueblo y del propio bosque. Esto siempre lo tomé como un mito, pues nunca se llegó a ver algo, ya sea bueno o malo. Una fría mañana de invierno, el pueblo se vio envuelto en una muy densa niebla. De esas que hacen que uno no pueda ver a más de 6 metros por delante suyo. Al salir a la calle esa mañana, noté que la gente se estaba reuniendo a unas calles de mi casa, más concretamente, en la entrada principal del pueblo. A pesar de la presencia de la niebla, uno podía llegar a distinguir una figura de pie entre los árboles que daban inicio al bosque. Cuando la vi por primera vez, llegó a mí una sensación realmente extraña. No lo podía ver del todo bien, pero sentía como sus ojos nos observaban.
Forzando un poco más la vista, pude finalmente notarlos, los cuales brillaban de un intenso color amarillo, aun con la niebla a su alrededor. Me quedé observándolo junto con la multitud un tiempo, pues nunca había visto nada igual. Pero, a pesar de nuestra presencia, esa cosa nunca se acercó, ni emitió ningún sonido. A pesar de la incertidumbre, los vecinos comenzaron a gritarle que se acercara, y a preguntarle si necesitaba ayuda. Esta cosa, o persona, no se movía ni decía nada, limitándose solamente a observar. Después de un rato, todos se cansaron de esperar algún tipo de respuesta, pues aunque el pueblo era pacífico, los extraños no eran muy bien recibidos. Recuerdo que yo fui uno de los últimos en dejar el lugar aquella vez. En los días posteriores a su llegada, la niebla seguía cubriendo el pueblo entero, y junto con ella, estaba esta extraña figura, la cual seguía de pie entre los árboles de la entrada del pueblo, observándonos. Nadie se atrevía a acercársele. Lo recuerdo muy bien. Esa tarde, me acerqué lo más que pude para ofrecerle algo de ayuda si es que la necesitaba, y para mi sorpresa, la persona caminó hacia mí. Sentí un fuerte escalofrío, pues mi mente no comprendía cómo una persona podía hacer brillar sus ojos de esa manera, aun con tanta niebla. Al acercarse lo suficiente a mí, logré distinguirlo mejor, y gracias a esto, entendí que aquello no era una persona. Este pasó lentamente por un costado mío, lo cual me ayudó a observarlo mejor. Era una criatura de piel gris, completamente desnuda, sin ningún rastro de pelo. Arrastraba largos brazos por el suelo, los cuales terminaban en garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar, como si pisara hojas secas en cada paso. Su boca parecía no tener fin. Era como si tuviera una gran sonrisa que le llegaba a la parte trasera de la cabeza, en donde unos grandes dientes amarillos sobresalían de su boca. Este solo emitía un leve gemido, como si intentara hablar. Su boca se asemejaba en gran medida al hocico de un perro. Después de esto, simplemente huí del lugar, con la esperanza de no haberlo molestado de ninguna manera. Durante los días siguientes, la criatura permaneció en el bosque, observando a las personas desde los arbustos. Los días se volvieron semanas, y los vecinos comenzaron a ponerse nerviosos al sentir su presencia a cada momento del día. En más de una ocasión intentaron darle comida, ya sea carne, vegetales, pan, o cualquier cosa que fuera comestible. Pero como era de esperarse, este no le prestaba atención a la comida. Solo seguía observándonos, como si se estuviera preparando para hacer algo en cualquier momento. La gente, aún más inquieta por la presencia de la criatura, recurrieron al sacerdote de la comunidad por consejo. Los vecinos habían empezado a creer que la criatura se trataba de un demonio, alentando a que el sacerdote lo alejara con oraciones, y bendiciendo el pueblo. Los ancianos por su parte, decían que de nada serviría, pues aquello no era un demonio. Es más, que ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así, la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo, cosa que pareció funcionar al notar que la criatura había desaparecido. Pero en mi opinión, siempre he pensado que esto fue lo que lo enfureció en primer lugar. Ahora, la criatura estaba aún más cerca del pueblo. Miraba por las ventanas de la gente en pleno día mientras uno intentaba comer, nos observaba dormir por las noches, e incluso decían que subía a los tejados e intentaba entrar en las casas. Destrozaba algunos cultivos con sus grandes garras, tiraba la ropa de la gente, y decían que de vez en cuando entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo, mientras que la niebla seguía sin desvanecerse. Fue un momento realmente confuso para mí, si te soy sincero. Recuerdo haberle preguntado a uno de los ancianos con el cual tenía mucha confianza, qué era esa criatura. Este solo me dijo que no debía molestarlo de ninguna manera, y que por extraño que sonara, nosotros no podíamos entender lo que él decía, pero que los niños pequeños sí podían llegar a comunicarse con él. Cierto fatídico día, los vecinos encontraron el cuerpo del sacerdote en las cercanías del bosque. No llegué a ver el cuerpo en esa ocasión, pero mi padre me dijo tiempo después que este había sido clavado en un árbol. Tenía grandes heridas en su cuerpo, como si le hubiesen enterrado unas enormes garras, además de que su rostro había sido mutilado. Ese mismo día, la gente entró en pánico, y muchos abandonaron el pueblo inmediatamente.
A partir de ese día, una persona era asesinada una vez a la semana, y durante su funeral, la criatura miraba el entierro desde los árboles del bosque, cosa que mantenía el miedo en los habitantes. Incluso llegué a escuchar que éste visitaba las tumbas al anochecer y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero obviamente, las propias autoridades del pueblo no querían ni acercarse a la criatura. Los rumores se volvían más frecuentes, en donde, por ejemplo, decían que un niño se había comunicado con la criatura, y que le había dicho que este lugar le pertenecía. Cada vez era más la gente desaparecida, y más cuerpos eran encontrados clavados en los árboles del bosque. La gente se negaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir. La vida se volvió sumamente miserable. No fue hasta que, supuestamente, encontraron el cuerpo de algunos niños clavados en árboles del bosque, que todo se salió de control. Todo el pueblo se reunió en la plaza principal ese día, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes que quedaban, diciendo que el diablo no se apoderaría del pueblo, que debían de matar a la criatura. Toda la gente mayor se armó con lo que tenían a la mano, y fueron a buscar a la criatura al bosque. Entre la multitud, estaba mi padre y mis tíos, los cuales no me dejaron ir por razones obvias, obligándome a esperar en casa. La noche llegó, y los adultos aún no volvían del bosque. Preocupado, salí a la calle a esperar a mi padre. Me senté en la banqueta, deseando poder ver o escuchar cualquier cosa. Después de unos minutos, escuché un grito que venía del interior de mi casa. Me levanté rápidamente porque sabía que se trataba de mi madre. Al entrar, y para mi completa sorpresa, esa criatura estaba frente a mí, de pie, en medio de la sala. Mi hermana pequeña estaba a su lado. Este solo me miraba fijamente, mientras que yo pensaba, si él está aquí, ¿dónde están los adultos? ¿Dónde está mi padre? Al verlo mejor, noté que la criatura tenía manchas de sangre por el cuerpo. En ese momento, pensé lo peor para mí y para todos. Mi hermana me tomó de la mano, sacándome de mi trance, y me susurró al oído. Él quiere que nos vayamos de aquí, o nos matará. Dice que este lugar es suyo. Entonces, la criatura pasó lentamente por mi costado, saliendo de mi casa, con dirección al bosque. Lo próximo que recuerdo, es ver a mi padre llegar a casa. No recuerdo cuántas horas habían pasado, pero verlo llegar me llenó de felicidad. Cuando corría él con intención de abrazarlo, este solo me observó con una mirada de preocupación, y me dijo: empaca tus cosas. Nos vamos de aquí. Al día siguiente, salimos del pueblo dejando nuestras cosas, nuestra casa, y toda nuestra vida atrás. Escuchaba como las campanas de la iglesia resonaban en la lejanía mientras nos alejábamos del pueblo. Antes de salir, observé a la distancia entre los árboles del bosque aquellos ojos, aquellos brillantes ojos amarillos que me observaban como si se despidieran de mí. Mi padre jamás mencionó qué fue lo que encontró en el bosque. Jamás dijo nada al respecto, ni sobre lo que pasó aquella noche, o qué fue de mis tíos y los demás adultos. A pesar de ahora vivir al otro lado del mundo, he intentado mantenerme informado sobre el tema. Gracias a esto, y a los curiosos, sé de buena fuente que él aún está en ese pueblo fantasma, esperando. Si tienes la buena o mala suerte de visitar Fallen Trees en un día con niebla, puede que llegues a ver esos penetrantes ojos amarillos, o eso es lo que he escuchado. Habrás notado que evité dar muchos detalles, pero pienso que con lo que sabes ahora es suficiente. Lo que sí te puedo confirmar es que, cada noche, desde aquel día, pareciera que puedo ver entre la oscuridad de mi habitación aquella pálida figura, la cual se acerca lentamente a mí. No estoy seguro, pero creo que ahora yo le pertenezco a él. Yo le pertenezco a la criatura de Fallen Trees. Han pasado algunos años, y apenas recientemente recordé todo esto. No me malentiendas, debo decir que el testimonio de Tommy me sorprendió de tal manera que estuve varios meses reflexionando sobre lo que me dijo. Incluso llegué a investigar un poco sobre Fallen Trees y su posible ubicación. Pero era obvio que no encontraría mucha información sobre ello. Lo único que pude encontrar, es que Fallen Trees fue un poblado ubicado cerca del poblado de Lampeter, en Gales, Inglaterra. Actualmente es un pueblo fantasma que no figura en los mapas, el cual no cuenta con ningún atractivo turístico ni cultural. Se dice que el abandono del pueblo se debió al auge de las empresas industriales en la capital y su exigencia de mano trabajadora.
Pero, aquí entre nos, tal vez su abandono se debió a algo más siniestro. No tiene caso el confirmar que todo este asunto sació mi curiosidad, y que incluso, acabó con todo mi gusto por estas historias. No por desinterés, no por aburrimiento. Creo que fue por el miedo. Miedo de saber que tal vez, y solo tal vez, una criatura como el rastrillo fue, o es real. Si estoy hoy aquí con ustedes, solo es porque siento que tengo la necesidad de contarle esto a alguien. Tal vez y así pueda volver a dormir tranquilamente por las noches. Puedes o no creer en esto, yo solo comparto toda la información que llegué a reunir a lo largo de los años. La única advertencia que puedo darte al final, es que, si alguna vez, llegas a ver unos brillantes ojos amarillos entre la oscuridad de tu habitación, puede que ya sea demasiado tarde para ti. Pues ahora, tú serás de su pertenencia. Ahora tu vida le pertenecerá a la criatura de Fallen Trees.